Buenos días, amados, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente reunidos de la ciudad de Clermont. Hoy tenemos un día hermoso, precioso, y estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor porque cada semana escuchamos nuevos testimonios, cada semana nuevas personas son añadidas o agregadas a este ministerio, y estamos contentos y agradecidos con Dios por esta oportunidad, porque servir al Señor es la cosa más sabia y más entendida que tú puedes hacer en tu vida. Y queremos irnos directamente a la palabra, porque hoy tenemos un tema especial, tenemos un tema poderoso. Está en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 7. Dice: por aquellos días, Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad e integridad y he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando vino la palabra del Señor otra vez a Isaías y le dijo: regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida, y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David, mi siervo. Entonces Isaías dijo: preparan una pasta de higo. Así lo hicieron, luego se la aplicaron al rey en la llaga y éste se recuperó. Hoy vamos a hablar de un rey, de un gobernante llamado Ezequías, cuyo nombre significa la fuerza viene del Señor, o la fuerza del Señor, o el Señor me fortalece, o Dios me fortalece. Fue un hombre recto, justo delante de Dios, pero aún así pasó por momentos difíciles, aún así pasó por momentos de prueba. Es un rey del Antiguo Testamento que a la edad de 25 años fue el sucesor de su padre, el rey Acaz, en el trono de Judá. Reinó 29 años en Jerusalén. Se recuerda a Ezequías por la purificación del templo, por la implantación de una reforma moral y religiosa, el restablecimiento del culto a Jehová y la celebración de la gran Pascua de 14 días que anteriormente había sido descuidada. Restableció también el empleo de los salmos de David y Asaf y dio cima a la colección de los proverbios de Salomón. Pero aún así, comienza el versículo en el capítulo 20 diciendo: por aquellos días. ¿Qué estaba pasando en aquellos días? Por aquellos días este hombre que había hecho cosas buenas delante de Dios, que había recuperado la adoración, que había restaurado el culto correctamente a Dios, estaba rodeado por Asiria, estaba rodeado por una nación enemiga que tenía un ejército poderoso, y este ejército había devastado con todas las ciudades y naciones cercanas, y ahora venía en contra el pueblo de Dios. Y justamente en ese momento Ezequías clama a Dios, el profeta le dice que no se preocupe, que Dios está con él, que Dios lo va a liberar. Y además de eso, además del problema externo que tenía, además del problema político, del problema de su nación, entonces cae gravemente enfermo. Tan grave que estuvo a punto de morir, y entonces se acerca el profeta. El profeta en el Antiguo Testamento era la voz de Dios. Era la voz ineludible de Dios, y cuando venía el profeta la gente, muchos se preocupaban, otros se alegraban porque era una figura importante y ellos sabían que lo que decía el profeta, eso se cumplía porque era un profeta puesto por Dios, ordenado por Dios, y era un profeta lleno del Espíritu Santo. Y me imagino que lo que él pensó cuando lo vio, él dijo: bueno, este hombre viene a darme otra vez una buena noticia, viene a hablarme de la liberación de la ciudad, viene a hablarme de que me voy a sanar, viene a hablarme de que algo bueno viene, y quizás muchas de esas cosas que a nosotros nos gusta que nos profeticen. Pero se le acerca el profeta y le dice: pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Y hemos llamado este tema: pon tu casa en orden. Le dijo: pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Pero me gusta mucho lo que hizo Ezequías. Ezequías no se quedó, Ezequías por supuesto que creyó la palabra, por supuesto que le creyó al profeta, por supuesto que sabía que eso era de parte de Dios, pero no se quedó pasivo. Muchas veces somos pasivos delante de Dios, muchas veces no hacemos las cosas
como deberíamos. Dice que volvió su rostro a la pared y rogó al Señor y le dijo: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad e integridad y he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Hay cosas que solamente son entre tú y Dios. Yo estoy de acuerdo con la consejería, con la mentoría, con el acompañamiento, con el pastoreo, con la figura del pastor, como muy importante dentro de la iglesia. Pero hay cosas que son entre tú y Dios. Dice que volvió su rostro hacia la pared. Poner su rostro contra la pared indica que no quiso hablar con nadie, no buscó ayuda de otras personas, no le contó sus penas a los demás, no lo puso en Facebook, no lo puso en las redes sociales. Tuvo un tiempo a solas con Dios. Y yo creo que Dios te está hablando en este momento. Te hace falta un tiempo a solas con Dios. Y dice, le dijo a Dios: recuerda, qué bueno es cuando tú has servido a Dios, qué bueno es cuando tú has honrado a Dios, qué bueno es cuando tú te puedes presentar delante de Dios. Si el Señor ha hecho lo mejor posible, te he servido con mis virtudes, con mis defectos. Perdón, he tenido victorias, he tenido fracasos. He hecho cosas buenas, he hecho cosas malas, pero te amo, pero te sirvo, mi vida te pertenece, yo confío en ti. Y dice que Ezequías lloró amargamente. No está mal llorar. Una vez Dios ve esas lágrimas, Dios ve esas oraciones, Dios ve cuando tú abres tu corazón delante de Él, Dios ve absolutamente todo. Cuando tú te rindes delante de Él y te derramas delante de Él. Llegó un momento donde Ezequías dijo: bueno, ya, ¿qué más me puede pasar? Ya, estoy a punto de perder el reino, estoy a punto de perder la salud, mi vida. Ellos sabían muy bien que si él moría, su familia también iba a morir, los iban a aniquilar prácticamente a todos. Pero él se desahogó con el Señor y eso es algo que tú y yo debemos aprender. Debemos aprender a buscar ese rostro del Señor. Debemos aprender a desahogar nuestras penas delante de Dios. Debemos aprender a abrir nuestro corazón delante de Dios. Debemos aprender que Dios está allí, dispuesto a escucharme. Y aunque efectivamente Dios no miente y Dios envió un profeta para decirle: ordena tu casa porque ciertamente morirá. Él clamó al Señor. Él creyó que Dios era misericordioso. Él creyó que Dios era bueno. Y él creyó que Dios le podía dar una nueva oportunidad. Y dice que Isaías se fue. Isaías lo dejó en su, no sé si en la habitación real o en la sala de juntas, no sé exactamente, pero cuando Isaías iba de salida del palacio, que iba en medio del patio central del palacio, entonces Dios le habla nuevamente. Mira lo que le dice el Señor. El Señor le dice, mira otra vez palabra del Señor y dice: regresa. Y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo. Voy a darte 15 años más de vida y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a mi siervo David. Dios es bueno. Dios es bueno en todo momento. Aun cuando la primera vez se le presenta el profeta y le dice: ordena tu casa porque vas a morir, Dios le está mostrando misericordia a Ezequías. Porque ninguno de nosotros sabe el día en que va a morir. Dios no está obligado a mostrarnos a nosotros el día en que vamos a morir. Dios más bien le está diciendo, le está dando una oportunidad a Ezequías, una primera oportunidad al decirle: vas a morir. Pon tu casa en orden. Pero ahora se le presenta nuevamente el profeta y le dice: así te dice el Señor, voy a darte 15 años más de vida. Voy a extender tus días y tu reinado aquí en la tierra. Y además voy a acabar con ese enemigo, con ese rey de Asiria que te tiene atormentado, que tiene situada la ciudad, que viene en contra de ti y que ha dicho un montón de blasfemias en mi contra. Yo me voy a encargar de ese asunto porque he visto tus lágrimas y he visto tu oración. Déjame decirte, Dios ha visto tus lágrimas por tu casa, por tu familia. Dios ha visto tu oración por tus hijos, por tu esposo, por tu matrimonio, por tu ministerio. Dios ha visto lo que tú has clamado. Dios ha visto tus rodillas en el piso. Dios ha visto cómo has puesto tu confianza en Él y cómo has buscado tu rostro. Y quizás tú has dicho: Dios no me habló, Dios no me ha escuchado. Déjame decirte hoy, esta es una respuesta de parte del Señor. El Señor ha visto tus lágrimas y ha visto tus oraciones y las ha escuchado, y Dios va a solucionar. Dios te va a dar
más años de vida, Dios te va a bendecir, Dios va a encargarse de tus enemigos, Dios va a encargarse de la situación que te tiene agobiado, que te tiene estancado, que te tiene afligido, porque Dios es fiel. Y el versículo 7, entonces Isaías dijo, preparen una pasta de higo, así lo hicieron, luego se la aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Esto quiere decir que Dios tiene sus formas y sus maneras de hacer las cosas. No vino el profeta a imponerle la mano y decirle, así te dice el Señor, hoy está sano. No vino un ángel del Señor, Dios no le habló, sino que dijo, pónganle una pasta de higos en las llagas. O sea, Dios tiene su forma, Dios tiene sus maneras. Dios pudo haberlo sanado de una forma directa, pero esta vez lo hizo de manera indirecta. Pero ¿qué significa poner? Lo primero que tenemos que entender en este pasaje es que nuestro tiempo en la tierra es finito. Se habla mucho de la vida, de la prosperidad, se habla mucho del éxito, de que eres un campeón, de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a prosperar. Pero se habla muy poco de que vas a morir. Pero déjame decirte, no necesito ser profeta, no necesito darte una palabra profética, no necesito una gran revelación de Dios para decirte que algún día vas a morir. Y nosotros tenemos que entender que nuestro paso aquí en esta tierra es temporal, es pasajero, es limitado, es finito, que Dios te ama tanto que envió a tu Hijo no para que fueras condenado, sino para darte la vida eterna a través de Él. Estamos tan enfocados en la vida aquí en la tierra que se nos olvida que hay una vida eterna. Hay un salmo que dice que el hombre puede tener unos 70, cuando muchos 80 años y que luego ya esta vida dejó de existir. Pero Dios le dijo a Ezequías, ordena tu casa. Yo te hago una pregunta y vamos a ver qué significa tener una casa en orden. Lo primero que significa es relaciones. Relaciones sanas, relaciones que funcionan, relaciones funcionales. En estos días hablaba con alguien y me decía, mis hijos no me hablan, no he conocido a mis nietos, no he podido tener una buena relación con ellos, los llamo y no me contestan. Resulta que la casa no está en orden. Esa relación ha sido una relación que no ha sido sana, que no ha sido una relación estructurada por Dios, sino ha sido una relación como lo hace la gente del mundo. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, quizás adolescente, venían familiares y me decían, ¿cuántas novias tienes? Y tú decías que no tenías ninguna, entonces te juzgaban. Y si decías que tenías una, te decían que no, que tenías que tener varias, que tenías que tener muchas. Y así creció mucha gente, creyendo que mientras más mujeres tuviera, más hombre era. Y que mientras más hijos tuviera, así fuera con distintas mujeres, pues más hombre era. Y no, resulta que no, eso es una vida desordenada, eso es una vida vacía, esa es una vida que no funciona, es una vida que lleva a la destrucción. Una vez me tocó ir a un cementerio. Todos nosotros hemos ido una o varias veces a un cementerio a despedir a un familiar, a despedir a un amigo. Y recuerdo que despedimos a un hermano de la iglesia. Y estábamos como nosotros los cristianos, pues sí, sentimos la pérdida de la persona, sentimos que ya no lo vamos a ver más, pero también nos alegramos y nos gozamos de saber que esa persona está en la presencia del Señor, que esa persona está mejor que nosotros, que esa persona pasó ya de la muerte natural a la vida eterna. Y estábamos cantando, estábamos adorando al Señor en ese momento. Había un hermano con una guitarra, había otra hermana que cantaba y nos dirigió a todos en el coro, en la oración. A mucha gente eso le parece una locura, a mucha gente eso le parece que no tiene sentido porque es un momento de llanto, un momento de... Pero Dios ha prometido que nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, y en medio de la pérdida tuvimos mucha paz. Pero en medio de los cánticos empezamos a escuchar gritos, empezamos a escuchar peleas, golpes, empezamos a escuchar groserías y gente que se armó una pelea. Había otro sepelio, había otro entierro prácticamente al lado de nosotros, apenas a unos 5 metros o 10 metros, y empezaron a pelear las personas, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, medios hermanos contra medios hermanos, y se dijeron de todo, y eso fue un completo desastre. Yo ahí pude ver hace algunos años lo que significa tener y poner tu casa en orden, porque algún día vas a morir, algún día vas a dejar un legado, algún día vas a dejar una herencia. Este hermano cristiano, cuando partió, dejó sus cosas en orden,
pudimos despedirlo en armonía, con dolor, con lágrimas, con llanto, por supuesto, pero estábamos contentos, estaban sus hijos, estaba su esposa, estaba su familia, estábamos los hermanos en la fe y pudimos hacerlo de una manera ordenada, de una manera digna. Pero en el otro lado, ahí está el otro lado y la otra parte. Yo no conozco a ese hombre, no conozco a esa persona, pero sé que tuvo varias mujeres, que tuvo varias familias, que dejó un desastre, porque lo que vi en el cementerio ese día es una demostración de la casa y de la vida que tuvo esa persona. Por eso Dios le dijo a Ezequías, ordena tu casa porque ciertamente morirás. Y si estás escuchando este mensaje es porque Dios te quiere dar una oportunidad de que pongas tu casa en orden. ¿Qué es poner tu casa en orden? Como te dije, las relaciones en nuestra familia, nuestra relación con Dios. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu prioridad? Hay gente que dice, bueno, luego que yo me retire voy a servir a Dios, necesito asegurar mi liquidación, mi jubilación o mi retiro. No. Hay un versículo en la Biblia que todos lo sabemos, pero yo creo que es uno de los menos practicados y los menos entendidos, que dice, mas ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. El cristiano común, el cristiano promedio anda buscando las añadiduras. No es solamente la gente del mundo, no es solamente la gente que no conoce a Dios, que anda pendiente de comprar, que quiero comprar esto, que quiero comprar aquello, que necesito una nueva casa, necesito un nuevo carro, necesito una nueva licuadora, o necesito un nuevo teléfono, o necesito. Es la mayoría de la gente se le van las oraciones diciéndole a Dios, necesito. Quiero, me hace falta, Cuando el mismo Señor nos dice en la palabra que ustedes no sean como los paganos, como los gentiles, como los que no tienen Dios, sino que ustedes deben ser diferentes. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y su Padre, que todo lo sabe, que sabe lo que ustedes necesitan, les enviará todas las cosas por añadidura. Pero a nosotros a veces nos cuesta creer eso, porque eso significa vivir por fe, eso significa poner a Dios de primero, no solamente con la boca, sino con el corazón y con la vida diaria. Ordena tu casa quiere decir qué estoy haciendo con mi vida, hacia dónde voy. Hay gente que he escuchado un par de personas últimamente decirme, tengo muchos años en este trabajo, no me gusta, me molesta venir todos los días, no me siento comprendido, no me siento valorado, no me siento que mi remuneración sea la adecuada. Y le he dicho, bueno, pero ¿cuánto tiempo tienes acá? Uno me dijo, tengo 16 años. ¿Yo qué? 16 años en un trabajo que no te gusta, un trabajo mal pagado, un trabajo donde no te sientes valorado. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Algún día te vas a ir. Algún día vas a ir delante del Señor y vas a rendir cuenta de lo que hiciste. ¿Y qué le vas a decir? ¿Que se te fue la vida en un trabajo que no te gustó? Nada de eso vale delante del Señor. Y otra persona en unas circunstancias similares me dijo, bueno, yo tengo 10 años ya en esto. No me gusta, me molesta, me gustaría conseguir otra cosa. Y yo, bueno, pero inténtalo. Mete el currículum, llama a otra gente, intenta, haz algo diferente con tu vida. No, pero es que, y así se le va la vida a las personas. ¿Qué cosas tienes que arreglar? ¿Qué cosas tienes que arreglar en tu casa, en tu relación con tus padres, en tu relación con tu esposa o esposo, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tu hermano o hermana, no sé cuántos puedas tener, hermanos que no se hablan, esposos que ya están divorciados emocionalmente porque ya anda cada uno por su lado, gente que no se habla con sus padres porque este no me crió, porque este me abandonó, porque me pegó, porque no me dio lo que yo quería, porque tenía otros hermanos que eran más hermanos favoritos. Es tiempo de arreglar las cosas. El pasado se puede arreglar. Hay cosas que no se pueden cambiar, pero el pasado se puede arreglar, se puede subsanar, te puede ser libre del pasado, puedes hacer libre a otras personas del pasado, pidiendo perdón y perdonando. Son las dos llaves más efectivas y más poderosas en el reino de los cielos para ordenar tu casa. Pedir perdón y perdonar. Ahora, perdón y reconciliación son dos cosas completamente diferentes. Eso no significa que tengas que volver con esa persona, o eso no significa que tengas que volverte a relacionar con ese socio, esa persona que te defraudó o te estafó, o aquella persona que te fue infiel. Porque la reconciliación implica un compromiso entre ambas partes, implica un arrepentimiento, implica que tú puedas ver frutos de arrepentimiento. El perdón es instantáneo, el perdón es algo del corazón, el perdón es algo que hacemos por obediencia, es algo que Dios hizo con nosotros
El perdón trae paz, el perdón da nuevas oportunidades, el perdón hace que yo pueda disfrutar del presente, el perdón hace que yo me quite una carga bien pesada que he llevado durante años. Así sea el perdón contigo mismo, así sea el perdón por los errores que te cometiste. Hay gente que ha sido muy dura consigo mismo, hay gente que cuando se equivoca, se castiga y tiene culpa y se golpea nuevamente y se critica a sí mismo y se destruye con las palabras. Debes perdonarte a ti mismo, porque si Dios te perdonó y Dios ha visto que somos humanos y que nos vamos a equivocar, por eso Dios nos dio el libre albedrío, sabía que Dios sabía que íbamos a tomar buenas decisiones y malas decisiones. Ahora, ¿qué asuntos pendientes tienes que solucionar? ¿Qué cosas tienes años postergando? ¿Qué conversaciones? ¿Qué encuentros? ¿Qué decisiones? Hay gente que tiene un desorden. ¿Cómo están las finanzas? ¿Cómo están las deudas? ¿Cómo es la comunicación entre esposos? Si estás casado o están casados, ¿cómo es la comunicación? ¿Sabe la otra persona si tienes deudas? La Biblia habla de un hombre, de un profeta, miembro de una prestigiosa compañía de profetas de la época, que cuando murió lo que dejó fue deudas. Y todo indica que su esposa no sabía, que sus hijos no sabían. Y resulta que entonces tuvieron que ir delante del profeta y decirle: mira, mi esposo, tu siervo, el otro profeta, el gran profeta, se murió y ahora nosotros vamos a ir, mis hijos van a ser esclavizados para pagar, vamos a perder la casa, lo vamos a perder todo, porque mi marido, tu siervo, el gran profeta, dejó una casa desordenada. Y así hay muchos ahora. Divorcios que estamos viendo por montón, aún entre pastores, aún entre líderes, aún entre cristianos, porque no hay orden en la casa. Porque estamos tan pendientes de lo que pasa afuera, estamos tan interesados en impactar al mundo y a las naciones, estamos tan interesados en impactar a gente que no nos conoce, que tenemos un montón de gente en las redes sociales que no conocemos de verdad, que estamos olvidando lo más importante, que es la gente en mi casa. Mis padres, si todavía estás con tus padres, tu esposo y tus hijos y tus hermanos, si los tienes. Ordena tu casa significa ordenar todos los asuntos pendientes. Una vez escuché a través de un amigo que era gerente en un banco, y en medio de una conversación hablando de estos temas de la palabra me dijo: entre nosotros los banqueros hay un refrán que dice que cada vez que muere un judío nace un millonario, porque para el judío es muy importante dejar una herencia a sus hijos, es muy importante no dejarle deuda a sus hijos. Y aún el judío promedio que quizás no tiene fortuna, que trabaja en una empresa, que tiene un pequeño negocio, gasta e invierte mucho dinero en seguros de vida. Y él sabe muy bien que el día que él muera, él va a dejar una cantidad suficiente, una cantidad abundante sobre su esposa y sus hijos para pagar cualquier deuda que haya podido quedar, si es que las dejó, y además para que vivan tranquilamente durante muchos años, o si es posible el resto de su vida. Pero para eso hace falta cambiar la estructura mental. Los judíos son criados desde niños con la palabra. Muchos de nosotros hemos conocido al Señor después de los 30, después de los 40, otros después de los 50. Y ya venimos con un montón de cosas desviadas, deterioradas, que no se nos enseñó bien. La mayoría de nosotros viene con una casa completamente destruida. Venimos de una casa dividida, divisiones y peleas en el hogar. La Biblia dice claramente: una familia, una casa, una nación dividida contra sí misma no va a permanecer, no va a prevalecer. Entonces, ¿cómo están las cosas en casa? Hay dos bandos: papá y el hijo varón contra mamá y la hija hembra, o papá y el hijo y la hija hembra contra mamá y el hijo varón, porque este es mi favorito, este es tu favorito, porque hay gente que dice: bueno, yo voy a estar contigo solamente hasta que los niños crezcan, y hasta lo hablan y hasta ahí, entre comillas, se ponen de acuerdo. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano para soportarnos, porque los niños están pequeños, no queremos que ellos sufran, pero el día que ellos se vayan de la casa, nosotros nos separamos o nos divorciamos. Y por eso vemos en estos días, alguien me decía: wow, estoy sorprendida de que en mi trabajo, en un banco, están llegando muchas personas mayores, muchas personas ya con 60 o hasta más años, diciendo: mira, necesito arreglar la firma de la cuenta, necesito arreglar estos documentos porque me estoy
divorciando. Uno dice, wow, ¿cómo es posible que una persona después de 30 años de casado, después de 40 años de casado, después de 25 años de casado, después de que los hijos se van, después de que tú necesitas que alguien te acompañe en esos últimos años, en los años dorados, entonces resulta que te estás divorciando porque hay cosas que las vienes arrastrando desde hace mucho tiempo? Había un desorden en la casa, había divisiones en la casa, había contiendas en la casa, había peleas en la casa y simplemente estaban postergando la destrucción de esa casa y de esa familia. Lo siguiente, el tiempo. De aquí en adelante valora el tiempo. ¿A qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo? ¿A qué o a quién le dedicas la mayor parte de tu tiempo? ¿Al trabajo? En estos días he escuchado varias peleas, no sé qué está pasando, yo no soy muy dado a eso, peleas matrimoniales porque el hombre está metido en los videojuegos y he visto varios memes y he visto varios videos en las redes sociales haciendo una sátira o una crítica o un chiste acerca de eso, de gente que tiene problemas en su matrimonio porque el hombre es adicto a los videojuegos y no dedica el tiempo deseado a la esposa. Hay que valorar el tiempo. O la gente que dedica más tiempo al trabajo, los hijos de repente los viste nacer y de repente ya tienen 15 años, no te diste cuenta cómo pasó, no te diste cuenta de que el tiempo es sumamente rápido, de que es inclemente, de que no se detiene por nada ni por nadie. Es tiempo de sentarnos y a mirar en qué vamos a invertir el resto del tiempo, el resto de nuestras vidas, porque Dios le dijo a Ezequías, voy a darte 15 años más de vida. Yo no sé cuántos años más tendrás, si serán 15 o 20 o 30, pero todos vamos a estar durante un tiempo limitado aquí en la tierra y debemos aprender a valorar el tiempo. Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, debe ser el propósito y el sentido de nuestras vidas y a Él debemos darle nuestro mejor tiempo, a Él debemos darle el tiempo más valioso, el tiempo más importante de aquí en adelante. He escuchado gente decir en nuestras iglesias, sobre todo en este país donde la gente vive endeudado, vive al día, decirle a los pastores, es que los biles no esperan, es que las facturas o los pagos mensuales no esperan, mi tiempo es para trabajar, puedo venir el domingo, 1 hora a la semana te puedo dedicar, 1 hora a la semana te puedo entregar. Entonces le decimos al pastor que a su vez le estamos diciendo a Dios mismo, porque él es un hombre puesto por Dios y la iglesia pertenece al Señor. Sí le podemos decir a Dios que las facturas o los biles o los pagos pendientes no pueden esperar, pero entonces le estamos diciendo a Dios, no, pero tú sí puedes esperar. El tiempo es lo más valioso que tú le puedes dar al Señor y hay mucha gente preocupada, hay mucha gente afanada por acumular riquezas en este mundo y Jesús lo dijo claramente, la vida de un hombre no depende de las riquezas que éste posee. Jesús nos dijo más bien que en vez de hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orrín se comen absolutamente todo, hagamos tesoros y riquezas en los cielos. ¿Cuánto estás dando para la obra del Señor? ¿Cuánto estás dando para sostener un ministerio? ¿Cuánto estás dando para que el reino de Dios se extienda aquí en la tierra? ¿Cuánto estás dando? ¿Cuánto estás sirviendo? ¿Cuánto estás dedicando? ¿Cuánto estás invirtiendo? Porque todo lo que tú das para el reino de Dios se llama inversión, se llama siembra, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El profeta se presentó delante del rey Ezequías y le dijo, ordena tu casa porque ciertamente morirás. Quiero concluir con eso. Tarde o temprano todos nos vamos a ir. Tarde o temprano todos vamos a pasar de este mundo físico, de este mundo terrenal, a un mundo espiritual. Algunos tenemos la certeza y la seguridad de que vamos a ir con Cristo eternamente porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él pagó el precio de nuestro pecado, lo hemos recibido como Señor y Salvador, hemos creído, lo hemos confesado, nos hemos bautizado y hemos hecho todo el empeño y todo lo posible por caminar en obediencia a su palabra. Otros van a ir a la condenación eterna, van a ir al infierno, van a perderse por la eternidad, un lugar donde el crujir de dientes nunca se termina, donde el llanto nunca se termina, donde el sufrimiento nunca se termina. Y si cualquier cosa que tú hayas sufrido aquí en la tierra es absolutamente nada en comparación a eso. Pero el hecho de que tú estés escuchando esta palabra es porque el amor de Dios te quiere tocar, es porque la mano de Dios te quiere bendecir, es porque Dios quiere establecer una relación personal contigo a través
de Jesucristo. Y si ya tú conoces al Señor y te has dado cuenta de que tu relación con el Señor ha sido frívola, vacía, distante, o de que, como dice en el libro de Apocalipsis, pues has hecho muchas obras, pero tu primer amor se ha perdido, tu primer amor se ha apagado, es tiempo de que estés a solas con Dios. Lo primero que hizo Ezequías fue voltearse contra la pared, derramar su corazón delante de Dios, llorar delante de Dios, rendirse delante de Dios y pedirle a Dios que le diera una nueva oportunidad y que tuviera misericordia. El amor y la misericordia de Dios fueron expresadas en Jesucristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y quiero que oremos porque esta palabra representa una oportunidad de oro para tu vida. Esta palabra representa una oportunidad que posiblemente nunca más vas a tener. Es una oportunidad que Dios te está dando para que de aquí en adelante las cosas se hagan en el orden divino, se hagan en el orden de Dios, y tú vas a ver que los resultados son completamente diferentes, porque tu prioridad debe ser tu casa, tu familia y los que están contigo. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Hoy venimos delante de ti, Señor, y reconocemos que tú has enviado esta palabra, Señor, para tocar nuestras vidas. Has enviado esta palabra para tener misericordia de nosotros. Has enviado esta palabra, Señor, porque me amas, porque te has compadecido de mí, porque sabías que iba por mal camino, Señor, porque sabías, mi Dios, que iba camino a la destrucción, porque sabías que iba camino a perder el propósito, porque sabías, Señor, que iba camino a dejar todo a mitad de camino, a dejar las cosas a medias. Pero hoy, lo primero que hago, si no lo has hecho, lo primero que vamos a hacer es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y yo te doy gracias, Padre, porque no enviaste a tu Hijo para condenar al mundo, sino para salvarme por medio de él. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Creo que el Padre te levantó entre los muertos. Y te pido, Espíritu Santo, que entres en mi corazón, que hagas de él tu habitación. Y te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida, y que de aquí en adelante, Padre, tu Espíritu Santo me ayude a poner mi casa y mi vida en orden. Si ya tú eres creyente, si conoces al Señor y Dios te ha hablado y sabes que las cosas no están bien, arrepiéntete. El primer mensaje del Señor Jesucristo fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y yo vengo a decirte que Dios se ha acercado a ti esta mañana a través de esta palabra. Busca del Señor, ponte de rodillas delante del Señor, enciérrate en tu habitación, enciérrate en el baño, en el closet, donde quieras, enciérrate a solas con el Señor y derrama tu corazón delante de él, porque él te dio esta palabra, porque te ama, te quiere restaurar, te quiere bendecir y quiere caminar contigo el resto de tus días, y que tú camines en propósito y en bendición. Hermanos, te bendigo, comparte esta palabra con otra persona. Sabemos que hay mucha necesidad de la palabra. La palabra es vida y es espíritu, y es la respuesta que muchas personas han estado esperando durante un largo tiempo. Te bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad.